Veamos entonces qué es la notación científica. La notación científica es una manera rápida de representar un número utilizando potencias de base 10. Se utiliza para poder expresar números u operaciones con números muy grandes de una manera más concisa. Cuando hablamos de números muy grandes, nos referimos, por ejemplo, a números que representan distancias muy grandes en el espacio o a números que representan distancias muy pequeñas, por ejemplo, en el cuerpo humano. Veamos un ejemplo. Supongamos que la distancia entre dos estrellas en la galaxia de la figura es de 23.000 millones de millones de millones de metros. ¿Cómo podríamos escribir esta distancia de una forma más sencilla? Veamos lo siguiente. Los 23.000 millones de millones de millones de metros lo podemos escribir utilizando potencia de base 10 de la siguiente forma. Los 23.000 millones de metros, ¿cierto? Lo escribimos como 23 por 1.000 millones de millones. Ese número, 1.000 millones de millones, es precisamente una potencia de base 10. De acuerdo a lo que vimos en el video anterior, ese número lo podemos representar como 10 elevado a 21. ¿Pero por qué 10 elevado a 21? Buena pregunta esa. Ahora, el 23 lo podemos escribir ahora como 2,3 por 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 es 10, y de acuerdo a lo que tú ya has visto de operaciones con números decimales, ¿cierto? 2,3 por 10 es lo mismo que 23. Al escribir de esa forma el 23, nos queda una multiplicación de potencia de igual base, 10 elevado a 1 por 10 elevado a 21. Aplicamos la propiedad respectiva, ¿cierto? Manteniendo la base, sumamos los exponentes, de donde nos da entonces 10 elevado a 22. Entonces, los 23.000 millones de millones lo podemos escribir como 2,3 por 10 elevado a 22. Esa es la característica que tienen los números escritos en notación científica. Un número, en este caso el 2,3, multiplicado por una potencia de base 10. Pero hay que tener presente que ese número que multiplica a la potencia de base 10 tiene que ser un número que esté entre 1 y 10. No puede ser ni más pequeño que 1, ni más grande que 10. Puede ser cualquier valor decimal entre 1 y 10.